¿Qué hace falta para poner de rodillas a una aerolínea valorada en $1.000 millones? No es un ataque terrorista, ni un desastre natural, ni una falla mecánica de toda la flota. Es el sonido que hacen las gafas de una niña de 10 años al romperse en dos. Esta es la historia de cómo el impactante acto de crueldad de una azafata desató una tormenta de fuego y de cómo la devastadora venganza de un padre salió terriblemente mal. Es una historia de poder, privilegio y la aterradora verdad de que una llamada telefónica puede derribar un imperio. Lo que estás a punto de escuchar es una clase magistral sobre consecuencias, donde la línea entre víctima y villano se difumina y el karma que sigue es tan real y brutal como puede serlo. El aire en la cabina del vuelo 732 de Starlink Airlines de Nueva York a Londres estaba viciado. Una mezcla reciclada de combustible para aviones, desinfectante y el sudor tenue y ansioso de 200 pasajeros hacinados en un tubo de metal. Para Sofía Sterling, de 10 años, el mundo ya era un lugar borroso y abrumador sin sus gafas. Con ellos, la cacofonía de imágenes y sonidos se resolvió en puntos de datos manejables. La suave curva de la pared de la cabina, el texto preciso de la tarjeta de seguridad, las expresiones sutiles en el rostro de su madre, sus gafas ponían el mundo en foco. Y con ese enfoque llegó la calma. Sofía era una criatura de observación silenciosa. Su mente es una esponja para los detalles intrincados que otros pasan por alto. Ella iba recorriendo con el dedo los complejos remolinos de la tela estampada del asiento. Un gesto de autoconsuelo cuando la azafata, una mujer con una etiqueta con el nombre Isabella, se acercó a su fila. Isabella se movía con una energía frágil y espasmódica. Su sonrisa era una fina pincelada de color rojo que no llegaba a sus ojos. Sus ojos, oscuros y profundamente ensombrecidos, recorrieron toda la cabaña sin perderse nada ni apreciar nada. Eran los ojos de una persona estirados mucho más allá de su límite. Una banda elástica tan tensa que zumbaba con la promesa de romperse. «Señora», dijo Isabella con voz tensa y entrecortada, dirigiéndose a la madre de Sofía, Amelia. «Necesito que subas la bandeja de tu hija. Nos estamos preparando para el aterrizaje». Amelia, una mujer cuya configuración predeterminada era una diferencia de cortesía, obedeció de inmediato. «Claro, lo siento, Sofía. Cariño, guardemos esto». Sofía, sin embargo, estaba absorta en un pequeño e intrincado modelo de Lego de una nave espacial que había estado ensamblando con tanto esmero. Era su ancla en el desorientador entorno del vuelo. «Solo una pieza más, mamá», susurró, frunciendo el ceño por la concentración. Faltaba colocar la última antena diminuta. «La necesito lista ya», insistió Isabella, perdiendo su voz de cortesía. Extendió la mano, con movimientos bruscos e impacientes, y comenzó a doblar la mesa ella misma con fuerza. En el proceso, su mano golpeó la delicada nave de Lego. Esta se deslizó por la superficie de plástico y cayó al suelo, desintegrándose en una docena de pedazos de colores. Un pequeño jadeo escapó de los labios de Sofía. Era un sonido de genuina angustia. «Mi nave», susurró, con los ojos llenos de lágrimas. «Es solo un juguete», espetó Isabella, agotada por la paciencia. La presa de su compostura, erosionada por un turno doble, una llamada de la enfermera del hospicio de su hijo y el dolor persistente del agotamiento, finalmente se rompió. «No es solo un juguete». La voz de Sofía, aunque débil, estaba llena de una repentina y feroz indignación. «Lo rompiste». Para una niña que procesaba el mundo a través del orden y la estructura, la repentina destrucción de su cuidadosa creación fue una profunda violación. Se inclinó hacia adelante, tratando de ver dónde se habían dispersado los pedazos, mientras sus gafas se le resbalaban por la nariz. Y fue entonces cuando Isabella hizo algo que cambiaría el curso de su vida, la aerolínea para la que trabajaba y las vidas de personas que nunca había conocido. Quizás fue la acusación en la voz de la niña. Quizás fue la imagen de las gruesas y caras gafas en el rostro de una niña privilegiada que volaba en clase ejecutiva,
un mundo aparte de su propia realidad de facturas médicas crecientes. Fuera lo que fuese, un impulso oscuro y desagradable se apoderó de ella. Eres el problema, espetó con un siseo bajo y venenoso. Antes de que Amelia pudiera reaccionar, Isabella extendió la mano, le arrancó las gafas a Sofía, y con un giro brusco y deliberado de las muñecas, las partió por la mitad. El crujido del plástico fue un sonido pequeño y agudo, pero en el mundo aislado de la fila 12, fue tan fuerte como un disparo. Las dos mitades de la montura de oro rosa hecha a medida colgaban inútilmente de los dedos de Isabella. Sofía la miró fijamente, con el rostro convertido en una máscara de pura conmoción. El mundo que una vez había sido nítido y reconfortante gracias a esas lentes se disolvió en una incomprensible confusión. La traición fue tan repentina, tan absoluta, que ni siquiera pudo llorar. Se quedó mirando el espacio donde Isabella se encontraba, un monstruo borroso que acababa de robarle la vista. Amelia Sterling se quedó paralizada un segundo entero, su mente se negaba a procesar lo que acababa de presenciar. Entonces, una oleada de furia protectora, fría y absoluta, la invadió. ¿Qué hiciste?, suspiró, con la voz peligrosamente silencioso. Isabella pareció comprender la enormidad de su acción al instante. El fuego en sus ojos parpadeó, reemplazado por un horror creciente. Miró los marcos rotos en su mano como si fueran una serpiente que acababa de morderla. Los dejó caer sobre la bandeja como si le quemaran la piel. Tartamudeó, retrocediendo. Pero era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho. Los pasajeros en los asientos circundantes miraban fijamente, boquiabiertos. Un hombre en la fila de atrás ya sostenía su teléfono, el punto rojo de su luz de grabación, un ojo malévolo. Amelia los ignoró a todos. Ignoró a la azafata tartamuda. Tomó a su hija, que ahora temblaba incontrolablemente, en sus brazos. Sofía hundió el rostro en el hombro de su madre. Su pequeño cuerpo se sacudía con sollozos silenciosos. El mundo era una mancha, y ella había sido violada de una manera que aún no podía comprender. La mente de Amelia, sin embargo, estaba lúcida. Mientras mecía a su hija, su mirada estaba fija en la que se alejaba. La forma de Isabella. No hubo gritos, ni alaridos, solo una calma escalofriante y concentrada. Sabía exactamente qué iba a hacer en cuanto el avión tocara tierra. Iba a hacer una llamada. Y el hombre al que iba a llamar era su exmarido, el padre de Sofía. Un hombre que medía el poder no con palabras airadas, sino con la fría y dura moneda de miles de millones de dólares. Un hombre que movería cielo y tierra por su hija. Las ruedas del vuelo 732 de Starlink Airlines tocaron tierra en la pista de Heathrow con un suave golpe. Pero para todos los que estaban en la fila 12, el impacto fue como un cataclismo. En ese momento, todos eran pasajeros de un vuelo a un destino que ninguno de ellos había elegido. Robert Sterling no vivía en el mismo mundo que la mayoría de la gente. Vivía en una atmósfera enrarecida de números, contratos y consecuencias. Un mundo donde los continentes estaban conectados por rutas marítimas y la estabilidad política era una variable en un modelo de evaluación de riesgos. Como director ejecutivo de Titan Prochemical, uno de los proveedores de energía más grandes y agresivos del mundo, sus decisiones no solo afectó a su empresa, repercutió en la economía global. Su teléfono era menos un dispositivo de comunicación y más un cetro de poder. Estaba en su oficina de Londres, un santuario con paredes de cristal y vistas a los templos, cuando recibió la llamada. La oficina era minimalista, de líneas limpias y colores apagados, diseñada para ser un lienzo en blanco para el complejo tapiz de sus pensamientos. Estaba revisando la logística de una nueva plataforma de perforación en aguas profundas frente a la costa de Brasil, un proyecto con un valor superior a los 50.000 millones de dólares, cuando sonó su línea privada, la reservada para un puñado de personas en el mundo. El identificador de llamadas decía Amelia. Su atención cambió al instante. A pesar de su divorcio,
Su conexión con Amelia estaba permanentemente ligada al amor que compartían por Sofía. Amelia, respondió, con la voz perdiendo su tono corporativo y suavizándose con una calidez reservada solo para su familia. Has aterrizado. ¿Cómo es el vuelo? ¿Cómo está mi pequeña estrella? Por un momento, solo se oyeron sollozos ahogados al otro lado. Robert se irguió. La calidez de su voz fue reemplazada al instante por una fría y aguda alarma. Amelia, ¿qué ocurre? ¿Qué pasa, Robert? Preguntó con voz temblorosa, pero firme. Estamos bien. Estamos a salvo. Pero algo pasó. Algo le pasó a Sofía. A través de su propia furia, Amelia relató la historia. Fue concisa, sus palabras elegidas con la precisión de una abogada, lo que había sido antes de dedicar su vida a criar a su hija. Describió la nave del Ego, la agitación de la azafata y luego el acto imperdonable final. El chasquido deliberado y cruel de las gafas de su hija. Robert escuchó sin interrupción. Sus nudillos apoyados en su enorme escritorio de caoba se volvieron blancos. La vista de Londres con sus monumentos históricos y barcos bulliciosos pareció desvanecerse en un fondo irrelevante. La plataforma de perforación de $50.000 millones se desvaneció de su mente. Lo único que existía era la imagen de su hija, su brillante y sensible Sofía, sentada en el mundo oscuro y borroso en el que un empleado de la aerolínea la había sumergido. Sabía cuánto significaban esas gafas para ella. No eran solo para ver. Eran su escudo, la herramienta que la ayudaba a navegar en un mundo que a menudo era demasiado ruidoso, demasiado brillante, demasiado. Las rompió. La voz de Robert era un silencio inquietante. Era la voz que su junta directiva había aprendido a temer. Un sistema de baja presión que precedió a un huracán corporativo. Se los quitó de la cara y los partió por la mitad a propósito. Robert los rompió en sus manos y los dejó caer sobre la mesa. Sofía está en shock. Ni siquiera quiere hablar. La voz de Amelia finalmente se quebró. Nos ofrecieron un cupón. Un cupón de vuelo de $200. El insulto fue tan patético, tan profundamente desconectado de la realidad de la violación que Robert casi rió. Un cupón, como si se tratara de un caso de equipaje perdido o una salida retrasada. Amelia puso a Sofía al teléfono. Dijo, con una voz ahora carente de toda emoción. Era plana, dura y fría como el hielo glacial. Robert, no sé si es buena idea. Por favor. Un momento de silencio, luego una pequeña y vacilante voz susurró. Papá. El sonido destrozó lo último que le quedaba de compostura. Hola, mi pequeña estrella, dijo, forzando una dulzura que no sentía. Mamá me contó lo que pasó. ¿Estás bien? No puedo ver, papá, susurró. Y la simple y devastadora verdad de esa afirmación encendió una reacción de rabia fría en el pecho de Robert. Todo está borroso. Y ella rompió mi barco. Eso fue todo. Las gafas fueron el núcleo de la violación, pero la mención de la nave Lego rota, un símbolo de su pequeño mundo ordenado destrozado por una crueldad descuidada, fue el catalizador final. Lo sé, cariño. Lo sé. Pero escúchame. Te vamos a comprar unas gafas nuevas. Las mejores gafas del mundo. Y te prometo que voy a arreglar esto. Bueno, voy a arreglar esto. Está bien, papá. Habló con Amelia durante otro minuto, obteniendo el nombre de la azafata, Isabella Rossi, y confirmando el número de vuelo. Le dio instrucciones de tomar un auto directamente al Penthouse para pedir lo que Sofía quisiera para llamar al optometrista de la familia para una visita de emergencia a domicilio. Él se encargaría del resto. Después de colgar, Robert Sterling permaneció sentado en absoluto silencio durante un minuto entero, mirando el teléfono. Él no golpeó su escritorio. Él no gritó. Su rabia era un combustible mucho más potente y refinado. En su núcleo había un horno silencioso y al rojo vivo. Volvió a su teléfono. No marcó el número de atención al cliente de Starlink Airlines. No buscó su sede corporativa.
Revisó sus contactos privados hasta llegar a Richard Davenport. Richard Davenport fue el director ejecutivo de Starlink Airlines. Los dos hombres no eran amigos, pero existían en el mismo ecosistema de titanes corporativos. Habían hablado en Davos, compartido un carrito de golf en un torneo benéfico, y lo más importante, habían sido los dos principales firmantes de un contrato por un valor de más de $1.000 millones al año. Titan Prochemical fue el proveedor exclusivo de combustible para toda la flota norteamericana y europea de Starlink. Fue uno de los contratos más grandes en la industria de la aviación, una piedra angular de la estabilidad operativa de Starlink. Davenport respondió al segundo timbre. Su voz resonó con una calidez artificial practicada. Roberto, ¿a qué debo el placer? Estaba leyendo sobre tu movimiento en el sector brasileño. Brillante. Absolutamente brillante. Richard, dijo Robert, interrumpiendo las bromas. Su voz era un arma. Tengo un problema con su aerolínea. El cambio en el tono de Davenport fue inmediato. El Bonomi se evaporó. Oh, lo siento por escuchar eso. ¿Qué ha pasado? ¿Un retraso? ¿Bolsa perdida? Tendré a mi mejor gente trabajando en ello inmediatamente. Una de sus empleadas, una azafata llamada Isabella Rossi en el vuelo 732 desde JFK, acaba de agredir a mi hija de 10 años. Hubo un silencio atónito al otro lado de la línea. ¿Asaltado? ¿Roberto? Esa es una palabra muy fuerte. ¿Qué quieres decir exactamente? Robert relató los acontecimientos con escalofriante precisión. No omitió ningún detalle, desde el Lego destrozado hasta la rotura intencionada de los vasos y la patética oferta de un vale de viaje. Cuando terminó, el silencio del otro lado estaba cargado con el peso de cálculos no dichos. Dios mío, dijo finalmente Davenport, con voz tensa. Robert, me he quedado sin palabras. Esto es horrible y inaceptable. No sé qué decir. Por favor, transmita mis más sinceras y profundas disculpas a su hija y a su esposa. Se hará cargo de este empleado. Te aseguro que la despedirán antes de que su turno termine oficialmente. Haremos lo que sea necesario para solucionarlo. Es demasiado tarde para eso, Richard. ¿Qué quieres decir? Podemos enviar un representante a su domicilio. Podemos cubrir todos los gastos. Toda una vida de viajes gratis en primera clase para tu familia. Una donación importante a una organización benéfica de su elección. Nómbrelo. Davenport estaba desesperado, lanzando ofertas, tratando de tapar un agujero en una presa que no podía ver. Robert dejó que el silencio permaneciera por un momento, dejando que la desesperación del otro hombre empapara el aire entre ellos. Richard, dijo, y su voz bajó hasta casi un susurro. A partir de este momento, nuestro contrato de suministro de combustible puede considerarse rescindido. Davenport realmente se rió, un ladrido corto y agudo de incredulidad. Robert, no seas ridículo. Tenemos un contrato férreo de 10 años. No se puede cancelarlo simplemente por un incidente aislado y profundamente lamentable. Mírame, dijo Robert suavemente. Mi equipo legal invocará la sección 12B de nuestro acuerdo. La cláusula de integridad de marca y depravación moral. Las acciones de su empleado que representa su marca han desacreditado a su empresa y han causado daño directo a una parte relacionada con el proveedor. Creo que una agresión a un niño por parte de un empleado uniformado se califica como un evento de suficiente vileza moral para hacer insostenible nuestra asociación. Nosotros abasteceremos de combustible a sus aviones hasta la medianoche del domingo. Eso te da 72 horas. Después de esto, su cuenta será cerrada. Espero que su equipo de logística sea tan bueno como dice que es. Tienes muchos aviones que dejar en tierra. Robert, no puedes. Davenport estaba gritando ahora, su voz ronca por el pánico. Esto nos arruinará. Creará caos en el mercado. Es un contrato de $1.000 millones. Es una locura. Mi hija no puede ver, Richard, respondió Robert, todavía ardiendo de ira fría.
Dime que es una locura. No esperó una respuesta. Terminó la llamada y el silencioso clic resonó en la silenciosa oficina. Se levantó y caminó hacia la gran ventana. La ciudad de Londres se movía bajo sus pies, una compleja máquina de comercio y vida, totalmente ajena al hecho de que uno de sus engranajes acababa de romperse deliberada y catastróficamente. Había disparado su arma. Ahora vería las consecuencias. Para Richard Davenport, el clic de Robert Sterling era el sonido de la hoja de una guillotina al ser liberada. Se encontraba en su opulenta oficina en Atlanta, mirando su teléfono con incredulidad. Su corazón golpeaba contra sus costillas. Fue un engaño. Tenía que ser un farol. Ningún hombre de negocios en su sano juicio torpedearía un contrato anual de $1.000 millones por un par de gafas. Fue una postura, una táctica de negociación extrema. Inmediatamente llamó a su jefe legal, un hombre famoso por su calma llamado Gregory Thorne. Después de que Davenport explicó frenéticamente la situación, hubo una larga pausa al otro lado del pasillo. Sección 12b, dijo Gregory con voz sombría. La cláusula de vileza moral. Lo recuerdo. El equipo de Sterling insistió en ello durante la última negociación. Creímos que era un cliché, una forma de protegerlo si alguno de nuestros pilotos era descubierto contrabandeando drogas o algo así. Nunca imaginamos que se usaría así. ¿Podrá hacerlo, Greg? ¿Puede realmente simplemente desenchufarlo? Preguntó Davenport mientras paseaba de un lado a otro por su oficina. Legalmente, es interpretativo. Podríamos luchar contra ello en los tribunales. Podríamos argumentar que las acciones de un solo empleado de bajo nivel no constituyen un incumplimiento suficiente para anular todo el acuerdo. Probablemente ganaríamos. Pero esa batalla judicial duraría años. Richard. Años. Mientras tanto, Sterling cierra los grifos. ¿Qué hacemos el lunes por la mañana cuando nuestros aviones en Dallas y Chicago no tienen combustible? La realidad de la situación empezó a instalarse. Fría y aterradora. Starlink Airlines funcionó con una logística justo a tiempo meticulosamente planificada. No tenían grandes reservas de combustible. Confiaron en el flujo constante y uniforme de Titán Prochemical. Encontrar un nuevo proveedor para toda su operación en América del Norte y Europa fue una tarea que normalmente llevaría meses, si no un año, de negociación, integración de infraestructura y aprobación regulatoria. Hacerlo en 72 horas era imposible. El pánico se apoderó de la suite ejecutiva de Starlink. Se hicieron llamadas frenéticas. Se convocó una reunión de junta directiva de emergencia mediante videoconferencia. El consenso fue sombrío. Estaban completamente a merced de Robert Sterling. Su primer movimiento fue una muestra pública de contrición. Isabella Rossi fue despedida antes de que terminara de presentar su informe posterior al vuelo. El equipo de relaciones públicas de Starlink redactó una declaración pública en cuestión de una hora. Se habló de un incidente profundamente lamentable, una clara violación de nuestros valores fundamentales, y se anunció una revisión a gran escala de nuestro servicio de atención al cliente y de nuestra capacitación en reducción de conflictos. No mencionaron a los Sterin por su nombre, pero la historia, alimentada por el pasajero que había grabado el enfrentamiento inicial, ya estaba empezando a filtrarse en las redes sociales. El video, granulado y filmado desde un ángulo lateral, era condenatorio. Se mostró claramente a Isabella rompiendo los lentes y la posterior sorpresa del niño. La narrativa era sencilla y brutal. Un monstruoso azafato de una aerolínea cruel ataca a una niña. Pero Robert Sterling no se dejó apaciguar. Él ignoró sus disculpas públicas. Ignoró la docena de llamadas de Richard Davenport. Ignoró los correos electrónicos suplicantes que inundaron su bandeja de entrada. Hizo que su equipo legal le notificara formalmente el aviso de rescisión. El mercado se enteró no a través de un comunicado de prensa, sino a través de un boca a boca mucho más rápido y brutal entre traders de alta frecuencia y analistas del sector. El viernes por la mañana, cuando abrió la bolsa de Londres, comenzaron las consecuencias.
Starlink Airlines, cuyo nombre comercial es Star, fue un baño de sangre. El rumor de que habían perdido su principal proveedor de combustible y el motivo de ello provocó pánico en los inversores. Las acciones cayeron un 20% en la primera hora de negociación. Cuando abrió la Bolsa de Valores de Nueva York, el contagio ya se había extendido. Star bajó un 40%, borrando miles de millones de dólares de capitalización de mercado en cuestión de horas. Canales de noticias como Bloomberg y CNBC encabezaron la historia. Una historia extraña y sin precedentes de guerra corporativa desatada por las gafas de un niño. Las consecuencias para Isabella Rossi fueron rápidas y devastadoras. Fue escoltada fuera del aeropuerto por seguridad. Le confiscaron su credencial de identificación. Su último cheque de pago le sería enviado por correo. Cuando llegó a su pequeño y estrecho apartamento en Queens, su teléfono ya estaba lleno de notificaciones. Una amiga le había enviado un enlace a un artículo de noticias. Su rostro, una captura de pantalla del video del pasajero, apareció pegado al lado de un titular. Una azafata de Starlink fue despedida tras romper brutalmente las gafas de un niño. Su nombre estaba en todas partes. Su vida había terminado. Las secciones de comentarios eran un pozo negro de odio. La llamaron monstruo, psicópata y racista, ya que la multitud en línea asumió incorrectamente que Sofía era negra. Un detalle que más tarde añadiría otra capa de complejidad a la narrativa pública. Su dirección se filtró en un rincón oscuro de Internet. La gente pedía que la encarcelaran y que la demandaran hasta el olvido. Isabella se desplomó en su sofá y el mundo giró a su alrededor. Intentó pensar, procesar, pero su mente era una niebla de vergüenza y terror. La rabia que la había poseído en el avión había desaparecido, reemplazada por un miedo hueco y repugnante. Pensó en su hijo Leo, durmiendo en la habitación de al lado, con su respiración superficial y trabajosa, ayudada por el suave zumbido de una máquina de oxígeno. Este trabajo ingrato y agotador, era lo único que los mantenía a flote. Lo único que ofrecía el seguro médico era el que pagaba las enfermeras y los medicamentos de Leo. Y ella lo había tirado todo a la basura en un momento de inexplicable locura. Mientras tanto, en su ático de Londres, Robert Sterling observaba la masacre en una enorme pantalla que mostraba noticias financieras. Sintió una satisfacción fría y sombría. No era alegría. Era la sensación de una deuda pagada. Le había dicho a Sofía que lo arreglaría. Y en su mundo, así es como se veía arreglarlo. Había demostrado su poder, castigado a los culpables y mostrado al mundo lo que sucedía cuando lastimabas a tu hija. Amelia llamó con voz tensa. Robert, esto está en todas las noticias. Dicen que la aerolínea está al borde del colapso. ¿Es esto realmente necesario? Lastimaron a nuestra hija Amelia. La trataron como si no fuera nada. Ya no se trata de gafas. Se trata de respeto. Se trata de garantizar que nadie piense jamás que puede ponerle la mano encima a nuestra familia y salirse con la suya. Dijo con voz firme. Pero mientras lo decía, una pequeña sensación incómoda comenzó a pinchar en el borde de su conciencia. La escala de la destrucción parecía desproporcionada. Tenía la intención de disparar una bala de cañón a la oficina corporativa de Starlink, pero la explosión pareció arrasar toda la manzana de la ciudad. Los informes de prensa ahora hablaban sobre la posibilidad de miles de despidos en Starlink. Desde los pilotos y mecánicos hasta los manipuladores de equipaje y los agentes de reservas, los fondos de pensiones con grandes inversiones en la aerolínea estaban sufriendo enormes pérdidas. El caos estaba creciendo más allá de su control. El sábado por la noche, cuando faltaban menos de 24 horas para que se cortara el combustible, Richard Davenport intentó un último movimiento desesperado. Pasó por alto la oficina de Robert y envió una carta escrita a mano por mensajería a su casa de Londres. Fue una súplica, no de un director ejecutivo a otro, sino de un hombre a otro. Robert, decía, he fracasado. Me he disculpado. He despedido al empleado.
Me he ofrecido a compensarte por cualquier daño que puedas nombrar, pero lo que estás haciendo ahora va más allá de la justicia. Es destrucción. Estáis amenazando el sustento de 30.000 empleados y sus familias. Estás desestabilizando una parte vital de la infraestructura de viajes. Os ruego, no por mí sino por ellos, que reconsideréis. Vamos a hablar. Encontremos otra manera. Robert leyó la carta con expresión ilegible. Se acercó a la chimenea con la carta en la mano. Por un momento dudó. Pensó en los miles de empleados sin rostro. Pensó en la enorme magnitud de su propio poder. Entonces pensó en el susurro de Sofía por teléfono. No puedo ver, papi. Arrojó la carta a las llamas y vio cómo se convertía en ceniza negra. El plazo se mantuvo vigente. La turba digital se había dado un festín con Isabella Rossi durante 3 días. Ella era la villana perfecta. Un trabajador de servicios que había cometido un inexplicable acto de crueldad contra un niño. La narrativa era limpia, la indignación pura. Pero el lunes por la mañana, después de que Starlink Airlines se vio obligada a dejar en tierra casi un tercio de su flota, lo que causó un caos en los viajes por todo Estados Unidos y Europa, la narrativa comenzó a resquebrajarse. Todo comenzó con una sola publicación de blog de un periodista independiente llamado Alistair Finch. Finch no era un periodista de investigación de alto nivel para un periódico importante. Fue un escritor testarudo e independiente que se especializó en contar las historias de personas masticadas y escupidas por el sistema. Intrigado por la extrema gravedad de la situación, con un contrato de $1.000 millones quemado por un par de gafas, comenzó a cavar. No se limitó a leer los titulares. Buscó a la mujer que estaba detrás de ellos. Encontró a un vecino de Isabella, luego a un excolega, luego a un representante sindical. Comenzó a surgir una imagen diferente, una que no encajaba con la caricatura del monstruo. La imagen era de una mujer bajo una presión insoportable. La entrada del blog de Finch titulada La azafata, el director ejecutivo y el niño enfermo se publicó a las 8 de la mañana. La historia que contaba era devastadora. Isabella Rossi era una madre soltera de 42 años. Su hijo Leo, de 8 años, tenía una forma rara y agresiva de fibrosis quística. Durante 2 años, Isabella había estado librando una batalla perdida con el proveedor de seguros de Starlink, una subsidiaria de la propia aerolínea, para aprobar un nuevo tratamiento de terapia genética experimental y extremadamente costoso que los médicos creían que podría salvar la vida de Leo. La compañía de seguros había negado el reclamo 3 veces, calificando el tratamiento de experimental y no médicamente necesario. El día antes del vuelo a Londres, Isabella había recibido la carta de negación final. Esa misma mañana, Leo había sufrido un ataque respiratorio que lo había llevado nuevamente al hospital. La enfermera del hospicio había llamado a Isabella justo antes de que abordara el vuelo 732, diciéndole que necesitaban empezar a discutir los cuidados paliativos al final de la vida. Isabella había tomado el turno doble en Londres porque estaba desesperada por el pago de horas extras para cubrir las crecientes facturas que el seguro se negaba a cubrir. Finch escribió: ¿Fue inexcusable la acción de Isabella Rossi? Sí. ¿Fue inexplicable? No cuando uno se entera de que, en el momento en que estalló, era una madre a la que la misma empresa para la que trabajaba le acababa de decir que la vida de su hijo no valía el costo de salvarla. No estaba mirando a una niña de 10 años con un Lego roto. Estaba mirando el símbolo de un mundo de privilegio y poder al que nunca podría acceder. Un mundo donde los problemas de los niños eran resueltos por padres poderosos, mientras que su propio hijo estaba siendo condenado a muerte silenciosamente por un libro de contabilidad corporativo. La publicación concluía con un enlace a una página de GoFundMe creada por uno de los colegas de Isabella para recaudar fondos para el tratamiento de Leo. El efecto fue instantáneo y explosivo. La entrada del blog se compartió decenas de miles de veces en cuestión de horas. El GoFundMe, que se había estancado en unos pocos miles, explotó. La historia dio un giro repentino. El villano fue reelegido. De repente,
El público tenía dos. Robert Sterling, el caricaturesco, un multimillonario despiadado que usaba un mazo para matar una mosca, y Starlink Airlines, la corporación despiadada que pagaba el combustible para aviones, pero no la medicina que salvaba la vida de un niño. Isabella Rossi, acurrucada en su apartamento, observaba en silencio atónito cómo llegaban las donaciones. 50.000, 100.000 dólares. Al anochecer, había superado el $500,000, más que suficiente para pagar de su propio bolsillo la primera ronda del tratamiento de Leo. Las furgonetas de los medios de comunicación estaban estacionadas frente a su edificio, no buscando un monstruo al que condenar, sino una víctima a la que defender. El giro de los acontecimientos desequilibró por completo a Robert Sterling. Estaba preparado para las críticas por su mano dura, pero no para que Isabella Rossi se convirtiera en una figura compasiva. Vio una entrevista con Isabella, llorosa y con aspecto exhausto, en una importante cadena de noticias. No puso excusas. Lo que hice estuvo mal, dijo con voz firme. No hay excusa para mis acciones. Asusté a una niña y me arrepentiré de ello por el resto de mi vida. Lo siento muchísimo, muchísimo por eso. Pero espero que la gente pueda entender que yo no era yo mismo. Yo era una madre que estaba al final de sus fuerzas. La opinión pública, que había sido un arma en manos de Robert, ahora se estaba volviendo contra él. Los comentarios en los artículos sobre él se volvieron crueles. Ya no era un padre protector. Era un oligarca cruel, un matón que no solo había arruinado la vida de una mujer, sino que inadvertidamente había expuesto su propia falta de alma. La gente comenzó a indagar en la propia historia de Titán Prochemical, sacando a la luz viejas historias de derrames de petróleo, represión sindical y tratos despiadados en países en desarrollo. La integridad de la marca que había utilizado como pretexto para cancelar el contrato con Starlink ahora estaba siendo utilizada para destruir la reputación de su propia empresa. En su ático, Sofía, ahora equipada con un nuevo par de gafas, se acercó a él sosteniendo una tableta. «Papá», preguntó en voz baja, «¿por qué todos te llaman hombre malo? ¿Quién es Leo?» Robert miró a su hija a la pantalla que mostraba la página de GoFundMe con el rostro pálido y sonriente del hijo de Isabella. Y por primera vez desde que esto empezó, sintió una profunda duda. Se había propuesto escribir un agravio para obtener justicia. Pero la situación se había transformado en una hidra grotesca. De cada cabeza que cortaba parecían brotar dos más. El karma que comenzaba a comprender no era un simple rayo. Era un espejo, y el reflejo que le mostraba era profundamente inquietante. La narrativa pública ya no trataba sobre un padre protegiendo a su hija. Se trataba de la ira de un hombre poderoso y el daño colateral que había causado. Un daño que ahora se le estaba devolviendo de formas que nunca había previsto. El incendio que había provocado ya no solo quemaba Starlink Airlines. Amenazaba con consumirlo también. Y el periodista Alistair Finch estaba lejos de terminar. Tenía un nuevo objetivo en la mira. No Starlink, no Isabella, sino el poder indiscutible de Titán Prochemical. La campaña de GoFundMe para Leo Rossi fue más que una simple recaudación de fondos. Fue un catalizador. Transformó una disputa corporativa en una saga de interés humano con un héroe y un villano claros. Y Robert Sterling asumió un papel que nunca antes había interpretado, el de villano. Pero el verdadero karma, el que sacude imperios, no nació en la corte de la opinión pública. Nació en el mundo silencioso y calculador del derecho financiero y la supervisión regulatoria. Alistair Finch, el periodista que reveló la historia del hijo de Isabella, recibió una lluvia de pistas. Una de un ex abogado descontento de Titán Prochemical fue una bomba. La fuente le indicó a Finch la redacción exacta de la sección 12B del contrato de Starlink y la comparó con los acuerdos estándar de Titán con otras empresas más pequeñas. Surgió un patrón. Titán Prochemical, bajo la dirección de Robert Sterling, tenía un historial de usar estas cláusulas de vileza moral no como escudos defensivos, sino como armas ofensivas,
palancas para renegociar términos o expulsar a socios bajo pretextos legalmente dudosos. El incidente de Starlink no fue una anomalía. Fue simplemente el ejemplo más descarado. El artículo posterior de Finch fue una obra maestra del periodismo financiero. Exponía con meticuloso detalle cómo Robert Sterling pudo haber usado una queja personal como pretexto para participar en lo que equivalía a manipulación del mercado. El artículo planteaba una pregunta simple y devastadora. ¿Fue la rescisión del contrato de Starlink una respuesta genuina a una violación moral? ¿O fue una oportunidad para que Titan Pro desestabilizara potencialmente a un actor importante en el sector del transporte, creando una oportunidad para una aerolínea más amigable o una oportunidad para confiscar activos a bajo precio? El artículo llamó la atención de personas mucho más poderosas que los presentadores de noticias y las multitudes de las redes sociales. Llamó la atención de la Comisión de Bolsa y Valores, SEC. Que las acciones de una aerolínea pierdan casi la mitad de su valor en un día es una cosa. Que las acciones de una aerolínea pierdan la mitad de su valor porque su proveedor principal pudo haber provocado intencional e indebidamente la rescisión del contrato para manipular el mercado es algo completamente distinto. Olía a mala fe y prácticas comerciales desleales. La SEC inició una investigación preliminar sobre Titan Prochemical. Al principio fue discreta, solo unas pocas cartas formales solicitando documentos, pero en el mundo de las finanzas corporativas, no existen investigaciones discretas de la SEC. La noticia de la investigación se filtró y, de repente, las acciones de Titan Prochemicals, que antes eran increíblemente fuertes, comenzaron a tambalearse. Robert Sterling, que había estado observando con profunda satisfacción cómo se quemaban las acciones de Starlink, ahora se encontraba viendo cómo las acciones de su propia compañía se desplomaban. Su junta directiva, que se había conformado con dejarlo librar su guerra personal cuando parecía no costarles nada, se enfrentaba a una investigación federal. Las llamadas que recibía Robert ya no eran de un suplicante Richard Davenport, sino de miembros de la junta furiosos y presas del pánico. ¿En qué estabas pensando, Robert?, exigió Harold Chow, veterano petrolero y el miembro de la junta directiva con más años de servicio en Titan. Usaste una cláusula moral como si fuera el bate de béisbol de un mafioso. Nuestros accionistas están siendo castigados duramente, y los federales están investigando nuestros contratos, todos ellos. Robert. La arrogancia, que lo había impulsado durante una semana, comenzó a desmoronarse bajo el peso de esta nueva realidad. Su acto de venganza paternal había fracasado estrepitosamente. En su esfuerzo por castigar a Starlink por la transgresión de un solo empleado, había invitado al escrutinio indeseado del gobierno estadounidense a cada rincón de su propio imperio. La misma herramienta que había usado, la cláusula de integridad de marca, ahora se estaba utilizando para cuestionar la integridad de su marca. El karma era insidioso. No era solo que lo estuvieran castigando. Lo estaban castigando con sus propios métodos. Su legendaria agresividad, su enfoque implacable en los negocios que lo había convertido en multimillonario, era ahora precisamente lo que amenazaba con derribarlo. Había creado un arma que solo él creía poder manejar. Y ahora se había lastimado profundamente. La situación con Starlink Airlines también dio un giro inesperado. Al borde de la quiebra, con sus acciones por los suelos, Starlink se convirtió en un objetivo principal de adquisición. Y el postor que surgió fue una sorpresa para todos. Un fondo soberano estatal de Oriente Medio buscaba establecerse en el mercado de la aviación estadounidense. Vieron un activo en dificultades con una infraestructura sólida y arraigo global disponible por una miseria. Su oferta incluía la promesa de inyectar miles de millones de dólares en capital, cumplir con todos los contratos sindicales, y lo más importante, asegurar un nuevo contrato de combustible a largo plazo con su propia petrolera nacional, eliminando así a Titan Prochemical del panorama para siempre. La junta directiva de Starlink, viendo una oportunidad, aceptó la oferta. Richard Davenport se vio obligado a dimitir como parte del acuerdo, pero lo hizo con un paracaídas dorado y la silenciosa satisfacción de saber que su empresa sobreviviría.
Robert Sterling no había matado a su enemigo. Simplemente lo había herido y permitido que una entidad estatal mucho más poderosa ocupara su lugar. Había perdido su contrato multimillonario para siempre. En el proceso, había creado un nuevo y poderoso competidor en el mercado energético global. Sin embargo, el golpe definitivo vino desde dentro. La junta directiva de Titan Prochemical, enfrentada a una investigación exhaustiva de la SEC y una crisis de relaciones públicas de su propia cosecha, convocó una reunión de emergencia. El orden del día era un solo punto: una moción de censura. Bajo el liderazgo del director ejecutivo Robert Sterling. El hombre que dirigía un imperio global desde su torre de cristal ahora estaba siendo llamado a rendir cuentas por las mismas personas a las que había enriquecido. Su venganza personal se había convertido en una carga catastrófica. Mientras se preparaba para la reunión, miró la foto de Sofía en su escritorio. Había comenzado una guerra por ella. Ahora estaba a punto de convertirse en su víctima más visible. El duro karma no era solo un tirón de orejas. Era un desmoronamiento total, el desmantelamiento de un legado, todo derivado de un par de gafas rotas. La sala de juntas de Titan Prochemical parecía una tumba. La larga mesa pulida reflejaba los rostros sombríos de los 10 hombres y mujeres que tenían en sus manos el destino del imperio de Robert Sterling. Robert, sentado a la cabecera de la mesa, los observaba. Eran personas a las que conocía desde hacía años, aliados con los que había luchado en adquisiciones hostiles y caídas del mercado. Hoy sus miradas eran frías. No había camaradería, solo cálculo. Harold Chow, el veterano estadista de la Junta, habló. Primero. Su voz estaba cargada de una tristeza que apenas disimulaba la dureza de su voz. Robert, estamos en crisis. Una crisis que tú has creado. La SEC está citando documentos de una década. Nuestras acciones han bajado un 18% y siguen cayendo, y nuestra reputación está hecha pedazos. Ya no se nos considera fuertes, sino imprudentes. No podemos respaldar a un líder cuyas quejas personales han puesto en peligro a toda la corporación. Robert intentó contraatacar. Habló de lealtad a la marca, del principio del asunto, de la ofensa inicial contra su hija. Pero sus palabras sonaron huecas, incluso para él mismo. La lógica de la sala de juntas es despiadada. Los principios son un activo solo cuando contribuyen al resultado final. Sus principios les habían costado miles de millones. La votación fue una formalidad. 9-1. Estaba fuera. La Junta solicitó su renuncia, con efecto inmediato, para que se presentara como una decisión mutuamente acordada de buscar nuevas oportunidades. Era el equivalente corporativo a ser llevado a un campo y fusilado. Robert Sterling, el titán, había sido derrocado. Salió del edificio que él esencialmente había construido. Ya no era su rey, sino solo un hombre con una caja de cartón llena de efectos personales. El drama de la vida real no terminó ahí. Simplemente se fracturó, extendiendo sus consecuencias. La vida de Isabella Rossi cambió irrevocablemente. La recaudación de GoFundMe superó los 1,2 millones, logró que Leo ingresara al programa experimental de terapia génica y los primeros resultados fueron prometedores. Con los fondos restantes y el apoyo de un poderoso grupo de defensa que defendió su causa, demandó a Starlink Airlines por despido injustificado, argumentando que fue despedida bajo coacción sin el debido proceso para apaciguar a un poderoso proveedor. También presentó una demanda civil histórica contra Robert Sterling personalmente por interferencia incendiaria e infligir intencionalmente angustia emocional, alegando que sus acciones habían incitado una campaña de odio público que la puso en peligro a ella y a su hijo. Ya no era una víctima impotente. La campaña pública la había dotado de recursos y una voz. Su futuro era incierto, pero por primera vez en años, contenía algo de esperanza y autonomía. Starlink Airlines sobrevivió, pero como una entidad diferente, rebautizada como Oasis Ser bajo su nueva propiedad, se estabilizó. La nueva gerencia aprovechó el incidente de Isabella Rossi como una oportunidad de relaciones públicas,
lanzando una nueva iniciativa de compasión en la cabina y asociándose con una organización benéfica de salud infantil. Pagaron a Isabella un importante acuerdo no revelado para poner fin a su demanda, presentándolo como un acto de justicia restaurativa. Salieron del apuro con menos recursos y una imagen pública sorprendentemente positiva, testimonio de la naturaleza brutal y sin prejuicios del renacimiento corporativo. El ajuste de cuentas de Robert Sterling fue el más profundo. Despojado de su título y su poder, solo le quedaron su riqueza y su familia. La investigación de la SEC concluyó meses después. Si bien no encontraron motivos para presentar cargos penales, Titan Prochemical recibió una multa cuantiosa por la ejecución agresiva y poco ética de los contratos. Una vergüenza pública que empañó aún más el legado de Robert. Pero su verdadero castigo llegó en un momento de tranquilidad, semanas después de su destitución. Estaba sentado con Sofía en el jardín de la casa de su madre. Ella había estado callada y retraída desde que estalló el escándalo, viendo las noticias. Ver el rostro de su padre y oír su nombre asociado a palabras como matón y magnate. «Papá», dijo, levantando la vista de un libro, con sus gafas nuevas perfectamente ajustadas a la nariz. «¿Esa mujer, la azafata, su hijito estará bien?» Robert miró a su hija y toda la catastrófica cadena de acontecimientos se repitió en su mente. El chasquido de las gafas, su propia rabia cegadora, la llamada telefónica, la caída de las acciones, los titulares, la investigación, la pérdida de su empresa. Lo había hecho todo en su nombre como expresión de su amor feroz y protector. Pero ahora veía que su amor había sido corrompido por su ego. No la había estado protegiendo. Había estado demostrando su propio poder. Había usado un arma nuclear para resolver una disputa en el patio de recreo, y la lluvia radiactiva había irradiado a todos, incluido él mismo. «Creo que sí, cariño», dijo, con la voz cargada de un arrepentimiento tan profundo que parecía un peso físico. «Los médicos lo están ayudando». «Qué bien», dijo ella, y luego añadió con la simple y devastadora: «La claridad de un niño». Me entristeció que me rompiera las gafas, pero no quería que nadie saliera lastimado. En ese momento, Robert Sterling comprendió la verdadera naturaleza del karma que lo había alcanzado. No se trataba de perder su empresa ni su dinero. Era la comprensión de que, en su búsqueda de una solución vengativa y absoluta, le había enseñado a su hija una terrible lección sobre el poder y la ira, le había mostrado un monstruo, y ese monstruo había sido él. El verdadero drama de la vida no estaba en las salas de juntas ni en los titulares. Estaba en este tranquilo jardín, en el espacio entre un padre caído y la hija a la que había fallado al intentar vengar. No había arreglado nada. Solo había roto más. Y pasaría el resto de su vida intentando aprender a recomponer las piezas. 2 años se sintieron como una eternidad. La vorágine que había envuelto a Starlight Airlines, Titan Prochemical, Isabella Rossi y la familia Sterling hacía tiempo que se había calmado, dejando atrás el paisaje tranquilo y alterado de sus secuelas. El nuevo ciclo había pasado. Oasis Air echó raíces. Titan Prochemical, bajo una nueva dirección, había estabilizado sus acciones y su reputación. El mundo, con su voraz apetito por nuevas historias, lo había olvidado, pero las personas que la motivaban, no. Isabella Rossi no había regresado a los cielos. Los $1,2 millones de GoFundMe, junto con el cuantioso acuerdo de la recién formada Oasis Air, habían asegurado el futuro de su hijo Leo. La terapia génica experimental había obrado milagros. A los 10 años, Leo podía correr en el parque sin tanque de oxígeno. Su risa ya no estaba interrumpida por toses entrecortadas. Pero el dinero, descubrió Isabella, era solo una herramienta. Su verdadera vocación se había forjado en el fuego de su terrible experiencia. Se había convertido en una defensora feroz de los pacientes, reconocida a nivel nacional, y fundó una organización sin fines de lucro llamada Proyecto Leo, que brindaba asistencia legal y financiera a familias que luchaban contra las compañías de seguros por tratamientos que les salvaran la vida.
Había descubierto que su voz, antes perdida en el zumbido de un motor a reacción, ahora podía mover montañas. Su demanda contra Robert Sterling seguía abierta, un último hilo sin resolver en él. El tapiz de su pasado. Robert Sterling vivía en un exilio autoimpuesto del mundo que una vez había dominado. Había conservado su inmensa fortuna, pero había perdido el trono desde el que la ostentaba. Ahora vivía en una modesta casa, para sus estándares, en la campiña inglesa, lejos de las torres de cristal de Londres y Nueva York. Sus días ya no estaban llenos de reuniones de junta directiva y adquisiciones hostiles, sino de largos paseos, lectura interminable y la silenciosa y agotadora introspección. Había observado la labor de defensa de Isabella desde la distancia, un donante silencioso y anónimo del proyecto Leo. Veía el bien que ella aportaba al mundo, un bien que era un reflejo inverso del daño que él había causado. Su relación con Sofía, ahora de 12 años, era delicada y cuidadosa. Ya no era el padre todopoderoso que podía arreglarlo todo, sino un hombre que intentaba enseñar a su hija humildad y gracia viviéndolas. Sabía que se requería un último acto de restitución. No por el público, ni por la junta, sino por sí mismo y por el hombre que Sofía merecía como padre. Él hizo la llamada él mismo, sin abogados ni intermediarios. Isabella aceptó reunirse con él en un lugar neutral, un pequeño y tranquilo café en un pueblo donde ninguno de los dos sería reconocido. Al verla, le impactó lo diferente que parecía. El cansancio, atormentado y frágil, había desaparecido. En su lugar, había una fuerza serena, un aplomo que no provenía de un manual de atención al cliente, sino de su interior. Se comportaba con la autoridad de quien conoce su propio valor. Se sentó, con el corazón latiendo con fuerza como nunca antes de una negociación millonaria. Señorita Rossi, Isabella, gracias por venir. Robert, dijo ella, con un tono de voz indescifrable. No puso excusas. No intentó explicar la presión bajo la que se encontraba ni la rabia paternal que lo impulsaba. Esa era su carga, no la de ella. Estoy aquí para disculparme, comenzó, con voz tranquila pero clara. Lo que te hice fue inexcusable. Mi reacción al incidente en el avión fue monstruoso. Utilicé mi poder no para buscar justicia para mi hija, sino para infligir dolor. Te convertí en un villano para justificar mi propia rabia. Te puse en peligro. Puse en peligro a tu hijo. Y desaté un torrente de odio que ninguna persona debería tener que soportar jamás. Fui un acosador y lo siento. Lamento profundamente el daño que causé. Isabella escuchó, con la mirada firme. No vio ningún rastro del titán corporativo, solo un hombre humillado por su propio reflejo. Durante mucho tiempo, dijo lentamente, te odié. Fuiste una fuerza abstracta de crueldad en mi vida. Casi me destrozas. Pero entonces el mundo intervino. La gente intervino. Y me di cuenta de que tu poder, por inmenso que fuera, no era absoluto. Y mi hijo está sano gracias a lo que pasó. Ahora tengo un propósito que nunca habría encontrado. Eso no excusa lo que hiciste, añadió rápidamente, sosteniendo su mirada. Pero significa que mi vida no fue destruida. La reconstruí en algo más fuerte. Lo sé. Robert asintió. Seguí tu trabajo. Es extraordinario. Deslizó un sobre la mesa. Esto es de mi abogado personal. Es una oferta para resolver tu demanda. La cantidad es considerable, pero no es de lo que quiero hablar. Empujó otra carpeta sobre la mesa. Es una propuesta. Quiero crear una fundación, una dotación. Su único propósito sería financiar el proyecto Leo de forma permanente para garantizar que tu trabajo pueda continuar y crecer durante décadas, mucho después de que ambos nos hayamos ido. Sería una donación anónima. Mi nombre no estaría ni cerca. No se trata de limpiar mi nombre. Se trata de intentar construir algo bueno a partir de los escombros que creé. Isabella pasó la vista del sobre legal a la carpeta. Uno representaba un final, un pago punitivo por un pecado pasado.
El otro representaba un comienzo, un futuro para la causa que ahora la definía. Empujó el sobre del acuerdo hacia él. Retiraré la demanda, Robert, dijo. Mi sanación no tiene precio, pero el proyecto Leo aceptará la donación. Finalmente, se permitió una pequeña sonrisa. Parece lógico que el legado de tu ira sea un legado de ayuda a los demás. Esa noche, Robert se sentó con Sofía junto a una chimenea crepitante en su estudio. El aire entre ellos era agradable ahora, el silencio relajado. Me reuní con la señorita Rossi hoy, dijo. Sofía levantó la vista de su tableta, con expresión abierta y curiosa. ¿La azafata? Sí, me disculpé con ella. Y encontramos la manera de ayudarla con el trabajo que hace ahora, ayudando a niños enfermos. No necesitó decir más. Vio la comprensión en los ojos de su hija. Vio la tensión en sus hombros, una tensión que ni siquiera había notado. Finalmente, la liberación. Se acercó y lo abrazó, rodeándole el cuello con los brazos. Me alegro, papá, susurró. En ese momento, Robert Sterling comprendió el verdadero significado de la herencia. Durante años, había estado construyendo un imperio para dejarle. Un legado de carteras de acciones, propiedades y poder. Pero ese legado se había vuelto hacia As. Su verdadera herencia, la única que realmente importaba, se estaba construyendo ahora en esos momentos de tranquilidad. Era la herencia de un nombre del que podía volver a estar orgullosa. Era la lección de que la verdadera fuerza no reside en el poder de destruir, sino en el coraje de reconstruir. Había perdido su empresa, pero finalmente, después de todo este tiempo, se aseguraba el amor y el respeto de su hija. Y en la serena paz de ese ajuste de cuentas, por fin vio el mundo y a sí mismo con una visión perfecta. Entonces, ¿quién ganó? ¿La azafata que perdió su trabajo pero encontró la compasión del mundo? ¿El multimillonario que perdió su imperio pero se vio obligado a ver su propio reflejo? ¿O la aerolínea que casi fue destruida solo para renacer? La historia de Robert Sterling e Isabella Rossi no es una fábula sencilla. Es un drama confuso de la vida real que muestra cuán rápido nuestra búsqueda de justicia puede convertirse en sed de venganza. Es un poderoso recordatorio de que en nuestro mundo interconectado, cada acción tiene una reacción igual y opuesta, a menudo de maneras que nunca podemos predecir. Las consecuencias de nuestra ira pueden convertirse en prisiones que nosotros mismos creamos. ¿Qué opinas? ¿Estuvo justificada la respuesta de Robert? ¿Isabella fue una víctima o una villana? Comparte tu opinión en los comentarios. Si esta historia te impactó, te conmovió o te hizo reflexionar, dale a me gusta. Compártela con alguien que necesite escucharla y suscríbete para más historias reales que revelan el drama que se esconde bajo la superficie de nuestro mundo.